Ok, ahora sí estamos listos para continuar. Entonces, ¿cómo es que si ustedes van a empezar a la realización de una película, pueden garantizar que todo el trabajo se haga de una manera como la idea original que tuvieron? Entonces, repito, mi primer tesis es: todo productor debería tener bien en claro todos los elementos que hoy día vamos a tratar antes de escribir un guión. El esquema básico es el que tenemos ahorita aquí en pantalla. Lo primero que viene es una idea, luego una historia. Cuando ya tenemos más o menos la historia lista, queremos escribir un argumento, pero hay algo que debemos considerar. Una historia no es necesariamente el argumento de mi película si es que antes yo no he hecho un tratamiento de esa historia. Hay quienes dicen: tengo una gran idea para una película, y creen que con la gran idea ya se puede establecer un par de diálogos con personas que sepan de cine, con personas que tengan experiencia de cine, y decirles: mira, esta es mi gran idea, vamos a ver si la podemos realizar. Es más, algunos lo que hacen es de tratar de vender su gran idea a las personas que conocen que hacen de cine, y paran recorriendo eventos como CREA. Nosotros hemos tenido en CREA varias personas que llegan con una maravillosa idea y tratan de hablar con productores o realizadores que ya tienen experiencia y creen que con la idea se podría desarrollar ya la película. Otros dicen: no, tengo una excelente historia. Con la historia que tengo ya podríamos escribir el guión. Y no tienen todavía los otros elementos que son básicos para poder escribir un guión con todos los recursos que necesita un guionista. Entonces, lo que yo les estoy planteando aquí es: lo primero que surge es la idea, luego la historia, luego se escribe la sinopsis, luego se define la escaleta y luego se hace un mood board. Pero para llegar de la historia a la escaleta hay que hacer un tratamiento de la historia, y el tratamiento de la historia se convierte en el argumento. Ahora, más adelante en otras clases vamos a desarrollar los modelos de cómo se presentan los proyectos en concursos para proyectos de cine, como por ejemplo el de Ibermedia, que es uno de los que todos podríamos participar y de repente ganar para tener esos recursos. Y en Ibermedia se habla de otro tratamiento. Es más, en toda presentación de proyecto de película, van a darse cuenta que el tratamiento no se refiere al tratamiento que yo estoy hablando, que se hace entre la historia y la escaleta, sino se refiere a la descripción y al resumen de la escaleta y el mood board. En un proyecto de película, ustedes van a escribir una introducción, la necesidad que consideran de la película, la sinopsis, en algunos casos le van a pedir el argumento y luego le van a pedir el tratamiento. Ese tratamiento no se refiere al que yo estoy planteando, que va entre la historia y la escaleta, sino es una descripción de lo que hoy veremos, que es la escaleta y el mood board. ¿Ok? Estoy diciendo esto para que no nos perdemos, aunque sé que ahorita algunos están perdidos. Estamos utilizando el término tratamiento en dos momentos: tratamiento de la historia para convertirla en un argumento que pueda terminar en una escaleta, que es, digamos, un tratamiento interno del creativo, y tratamiento de la película propiamente dicha, que es lo que les piden en los proyectos de cine, cualquier concurso de guión o de proyecto de cine donde ustedes pueden lanzar y presentar un guión. Entonces, lo primero es una idea, de la idea surge la historia, de la historia nos piden concretarla en una sinopsis, para llegar a la escaleta tengo que hacer un tratamiento de la historia que se convierte en argumento y lo completo con un mood board. Si yo tengo todos estos elementos, yo puedo hablar con un guionista o puedo sentarme a escribir el guión. Si no tengo todos estos elementos claros, cualquier trabajo que haga de guión o que haga con un guionista puede perderse en el camino la película que yo tengo en la mente.
para que no se pierda en la ruta la película que yo tengo en la mente, que les cuento que conozco varias experiencias de productores que empezaron con una idea, inclusive hicieron una historia, redactaron una sinopsis, no llegaron hasta la escaleta, pero ya hablaron con un guionista y el guionista viene pues con sus ideas, porque él va a poner su firma y quiere aportar sobre lo que nosotros le hemos dado. Y al no tener una escaleta, pues se lanza a hacer él una suya, y al no tener un mood board, se lanza él a proponer todo lo que son planos, secuencias, dirección de fotografía y algunos otros detalles que suelen escribirse dentro de los guiones. Entonces estamos claros en este primer esquema que yo quería compartir con ustedes. Una cosa es el tratamiento para convertir la historia en una escaleta, y otra cosa es el tratamiento que les van a pedir en los proyectos de películas. Por ejemplo, el otro día Eric Venegas me habló de la historia, me contó la historia de esta señora en la idea de película que él tiene. Y me pareció una historia buenísima, porque era muy rica, estaba llena de contenido, era sentimental, funcionaba muy bien. Pero no se había trabajado aún el tratamiento de la película. ¿A qué me refiero con eso? Yo tengo una historia que básicamente es lineal. Una historia no es otra cosa que una redacción literaria sobre algo que le sucedió a alguien. Para que eso se convierta en una película, tiene que pasar por un primer momento de traducción de idioma. Y pasa del idioma castellano al idioma audiovisual. Del idioma castellano en el que se escribió la historia o el cuento o la trama a un idioma audiovisual que tiene que incluir en qué momento hago que empiece la película. La empiezo al inicio de la historia, cuando esta señora, por ejemplo, era pequeña, o cuando recién se casa porque se trata de su boda, o la empiezo quizás al final, cuando ella ya está arrepentida de lo que ha pasado en su matrimonio y me muestra una escena mucho más fuerte, y es un flashback el que me lleva a tratar de entender por qué ella está viviendo lo que vive en ese momento. Al traducir el cuento, la historia, al idioma audiovisual, yo voy a tener que pensar en la escaleta, es decir, en cómo va a ser el orden de las escenas de mi historia. Un ejercicio buenísimo es tener la historia y escribir un esquema de tu historia básica. Por ejemplo, se casó, tiene 2 hijos, sigo con la idea de Eric, si me lo permite Eric, por la confianza que le tengo voy a seguir con su idea. Se casó, tuvo 2 hijos, se nota buena relación con su esposo, o se nota una mala relación con su esposo, hay quiebres en la relación, los hijos crecen, eso sería una historia lineal, ¿verdad? Desde un inicio hasta el final de su vida. Pero vale la pena preguntarse, ¿cinematográficamente será interesante? Porque yo tengo los 5 primeros minutos de mi película para capturar a mi audiencia. Si en esos 5 primeros minutos no los capturo, es posible que se desanimen a seguir mirando la película, o que sencillamente mi tráiler no sea tan interesante como para que ellos paguen la entrada para verla. Entonces, en esos primeros 5 minutos yo tengo que plantear algo. Y de allí me surge la idea. ¿Será que en mi argumento, es decir, en mi escaleta, yo puedo poner como primera escena, no cuando se casa, sino cuando tiene ya el problema final? Ahora, la verdad es que una boda es algo tan bonito, es tan visual, captura a tantas damas y a tantos hombres enamorados y matrimonios enamorados, que quizá empezar por la escena de la boda sí es una buena idea. Pero entonces, ¿qué pasa si durante la escena de la boda juego con recontos o juego con algunos flash forward que no me llevan hacia atrás, sino que me llevan hacia adelante de la historia? Entonces, por eso es que, regresando al esquema que les planteé, decimos esto: hay una idea inicial, se desarrolla una historia, esa historia
la empiezo a tratar en un idioma audiovisual, la pienso en un idioma audiovisual y voy a ir desarrollando el argumento hasta llegar a hacer una escaleta, que no es otra cosa que la lista de las escenas de mi película, una tras otra. Y luego hago un mood board. Vamos a analizar uno por uno. La idea. El tema de la idea es algo muy básico y lo vamos a pasar súper rápido. La idea es el inicio de todo. Hay muchas formas de recibir una idea. Por ver o oír algo, por alguna experiencia que has vivido, por recibir un encargo, por recibir un mensaje. El encargo a veces yo lo coloco como si fuera el encargo de un productor general que te está contratando para desarrollar una película. Y el mensaje lo estoy considerando más como un mensaje de parte de Dios que lo hemos recibido y queremos compartirlo a la mayoría de personas. Por querer decir algo desde mi punto de vista, yo puedo dar una opinión sobre algo. Hay muchos directores que la motivación y la inspiración para que escriban es quiero decir algo personal, ¿verdad? Luego algunos otros por recordar un sueño y a algunos otros les llega la idea por asociarse con alguien. Ustedes conocen, el tema de la idea es muy básico y nos llega de un momento al otro. El gran problema es que la mayoría de ideas se quedan encarpetadas, se quedan olvidadas, se quedan en algún lugar que no las llevamos a realización. Para que nuestras ideas se conviertan en algo realizable y en un proyecto ya de película, tiene que sumarse una oportunidad. Llegó alguien, cambié en algo el estatus de mi idea, yo tenía una idea solo y como le estaba aconsejando hace unos minutos a Hugo, la oportunidad o puede venir a mí o puedo generarla a partir de ir buscando poco a poco los elementos que necesito para desarrollar una película. Ir convocando un equipo de gente interesada a trabajar conmigo en la película es una de las cosas que me puede ir generando una oportunidad. De hecho, conseguir a la gente con la que yo podría soñar el hacer una película es una oportunidad. Y cualquier idea que tengamos para convertirla en un proyecto que pueda realizarse, necesitamos sumarlo a una oportunidad y a una decisión. Porque no solamente encarpetamos ideas, a veces también dejamos pasar oportunidades. A veces no generamos oportunidades y se trata de tener la idea, sumarla a una oportunidad y tomar la decisión de empezar el proyecto. ¿Por qué me detenía en de dónde vienen las historias o de dónde vienen las ideas? Porque en este cuadro ustedes podrán ver que según la idea original surgen diversos tipos de historias. En el cuadro que tienen a su mano izquierda, según bien ven en la pantalla, dice, si es una historia que me ha surgido de una idea por algo que he visto o he oído, la historia que va a venir va a tratar de hacer referencias a lo que yo vi o oí. Si lo que oí fue un poema o una canción, la historia que me viene va a tener que hacer referencia a esa canción, a la letra de la canción o al poema que leí. De repente, si lo que leí fue un cuento, la historia que me va a venir va a hacer referencias constantemente al origen de mi idea. Si lo que ha originado mi idea es una experiencia personal, algo que yo he vivido, lo normal, lo lógico, es que la historia que se venga a mi mente, cuando me ponga a pensar cómo convertir esa idea en una historia, sea algo que relate lo que yo viví. Entonces, por ejemplo, en estos momentos con Eric Venegas estamos trabajando con un realizador ahí en México que ya terminó una película y él ha querido contar su testimonio de amor, de una relación amorosa, donde él descubrió qué tan profundo era el poder recibir el perdón a cosas que difícilmente se pueden perdonar. Él vivió toda una experiencia de un viaje a un lugar que había elegido, donde se había enamorado, y en ese viaje comete algunos errores, y la persona que había llevado básicamente para vivir un bonito tiempo de amor, termina con un accidente por culpa de él. Entonces, cuando él tiene la idea, él dice, yo debería contar esta historia, porque es una historia que me pasó y de la cual yo aprendí
que se puede perdonar lo imperdonable y en realidad esa es la raíz del perdón que nos da Dios a todos los seres humanos. Entonces lo normal es que si la idea te vino de una experiencia que tú viviste, la historia que vas a tratar de escribir va a relatar lo que viviste. De hecho, esta película que les cuento describe paso por paso la experiencia que este cineasta tuvo. Si tú vas a recibir un encargo y te dicen, oye, yo quiero que nos hagas esta película, lo normal es que la historia sea sugerida por la persona que te llamó. En el caso de un mensaje que recibes de parte de Dios, quiero creer que la historia va a ser muy didáctica. El Señor te dice, yo quiero que tú le digas a todos algo así como lo que le dijo Alex Kendrick sobre la identidad del cristiano. Y quiero que todos entiendan que ellos son hijos de Dios, pase lo que pase, y que yo como padre estoy junto con ellos en todas las carreras de su vida. Entonces, la historia que va a desarrollar Alex Kendrick va a ser didáctica, va a ser tipo una parábola, va a ser algo que no sea algo que él vivió, va a ser algo que no sea algo que refiera a algunos otros conceptos, sino va a tratar de ser didáctica, algo así como una parábola. Va a exigir mucha creatividad, pero va a tratar de transmitir un mensaje de una manera clara. Si lo que tienes si la idea te viene por algo que tú quieres expresar, es lógico que tu historia ya la hayas pensado hace tiempo y sea algo preconcebido. Si es un sueño que te olvidaste realizar y que ahora lo quieres hacer, es lógico que la historia en la que vas a trabajar sea una historia añorada, de esas que uno ama y de esas que uno no quiere cambiar, porque tienen algún significado en nuestra vida. Y si es por un tercero que se unió a ti y se pusieron a conversar y veías en ese reencuentro el poder hacer una película juntos, seguramente ellos te la van a sugerir o de repente vas a poder trabajar con él en una historia didáctica. ¿Por qué escribo esto que parece obvio? Porque quiero detenerme en cuál de estos formas de historia exigen más creatividad y cuáles, por tanto, tienen mayores posibilidades de convertirse en buenas historias. Le tengo mucho miedo a las historias preconcebidas o a las historias añoradas. Las historias añoradas suelen ser textos o ideas que tuviste hace 10 años o hace 15 años y que sencillamente quieres realizarla porque nunca la realizaste, y en la experiencia de muchos productores vas a tener el problema de repente terminar con una película que no sea actual y que no tenga los códigos actuales y no tenga el lenguaje actual y que por tanto no pueda transmitir lo que tú quieres transmitir realmente. Si es una historia preconcebida, peor aún. Esa es la historia que tenías ahí guardada. Yo quiero que todos sepan que mi país es el mejor país del mundo. Y entonces tienes ahí la historia preconcebida y se mueva como se mueve el mercado, se mueva como se muevan los géneros que hemos estado viendo ya en días anteriores, se mueva como se mueva los géneros que son los más buscados el día de hoy, tú vas a quedarte con esas historias. ¿Y saben qué? Conozco demasiadas historias, demasiadas películas que han sido hechas de esta manera. De hecho, la primera película que hace Alex Jácome del Ecuador, que se llama, se me fue el nombre, pero es una película preciosa donde el protagonista es un niño. Él cambia la historia original porque resulta que a él le dicen, yo quiero financiar una película, Alex, y que cuentes mi testimonio, le dice un pastor. Y entonces Alex dice, ok, vamos a escribir la historia de su testimonio. Le hace una entrevista, el pastor le corrige la redacción final después de la entrevista y le dice, me encantaría una escena así, una escena así, una escena así. Alex, como buen director, se da cuenta que el protagonismo del relato no es tan interesante si lo hace el papá, y hace un tratamiento cinematográfico, porque resulta que hay un actor en el Ecuador, jovencito, niño, pequeño, que podría ser el niño de la historia, que hay un niño en la historia original, y él dice,
vamos a utilizar a este niño para que sea el protagonista real y que trate de cambiar la historia de separación que usted me ha contado, pastor. El pastor le dice, me pareció bien, vamos a usar al niño. Pero en el camino del desarrollo de la película, aunque usan al niño, hace un buen trabajo el niño y la historia se desarrolla muy bonita, en la edición final, el pastor que financia dice, está buena, pero se nota más lo del niño que lo mío, ¿no? ¿Por qué no le aumentas algunas escenas a lo mío? Al final, es una historia y una película que si hubiese quedado solo con el tratamiento cinematográfico que le había hecho Alex, hubiese sido mucho más interesante que cuando tuvo que pagar los pedidos especiales del que era el financista de la película. Me gusta cuando, o sea, más que me gusta, me apasiona que la motivación, la idea original, sea un mensaje recibido o algo que hemos visto y oído. Porque abre absolutamente nuestra creatividad, no nos ata a nada y podemos hacer el trabajo que les estoy sugiriendo en este curso, que es un trabajo de planificación estratégica de una película. No solamente lo que se me ocurrió, no solamente una historia que conozco, sino una historia presentada y trabajada en los géneros actuales que son los más llamativos, con un lenguaje cinematográfico que sea contemporáneo y con todo ese tipo de detalles y cuidados que estamos tratando de trabajar en esta clase. Si ustedes podrían trabajar más con ideas de ese tipo, sería interesante. Ahora, ¿qué pasa si los dan un encargo? Yo les sugiero que traten de evitar la historia sugerida o que la traten de llenar de sazón, de sal y pimienta para convertirla en algo más atractivo. Y si lo que van a hacer es un viejo sueño o expresar una idea que tenían por adentro, renuncien a la idea preconcebida, renuncien a la historia añorada, traten de hacerlo en bien de que la película que van a hacer no se lleve mucho dinero sin resultados, sino que se pueda realmente ser vista por la mayoría de personas. Las historias van a venir después de las ideas originales y normalmente vienen en este proceso, pero tú puedes elegir el proceso de la historia que vas a realizar. Y aunque venga por encargo o por expresar algo antiguo o por un tercero, te sugiero que busques el desarrollar historias a partir de planeamiento estratégico del tipo de película que te va a pedir la distribuidora con la que estás trabajando o que te están recomendando que hagas porque son los géneros y las formas que más resultado están dando en audiencia en los días en que tú vives. Además de esta sugerencia, quiero pasar con ustedes a ese cuadro que está ahí al lado, donde lo que hacemos es lanzarles una pregunta. Y yo quiero ver y escuchar comentarios de ustedes. Por favor, abran sus micrófonos y denme los comentarios sobre estas preguntas. ¿Qué hace buena a una historia? ¿Conocida? ¿Debe ser conocida o desconocida? ¿Cuántos votan por conocida y cuántos votan por desconocida? Levanten la mano los que dicen, debe ser conocida. Una, dos. Levante la mano el que dice, debe ser desconocida. Estoy mirando las manos de todos, solo Liz está levantando su mano y hay un montón de gente que no ha levantado la mano para ninguna de las dos. Ok, vuelvo a hacer la pregunta. Levante la mano si usted considera que para que sea una buena historia tiene que ser conocida o desconocida. Los que digan conocida, levante la mano. 1, 2. Los que digan desconocida, levanten la mano. Santo Dios, Nemesio, ¿debe ser conocida o desconocida? ¿Qué es lo que tú piensas? Se escucha mucho ruido.
Alguien tiene abierto su micrófono y confuso el audio. Sí. Alguien tiene abierto el micrófono con un televisor prendido, por favor, corríjalo. Creo que es Liz porque se está sonriendo mucho. Ok. ¿Recuerdan la clase donde les conté cuál era el secreto de una buena historia para Rich Peluso? Sí, ¿Quién lo habías recuerda? dicho que era conocida, habías dicho que era una historia conocida. Exactamente. Ahora, ustedes me van a decir, ¿cómo una buena historia es una historia conocida? Si lo que tengo que hacer es sorprender, tiene que ser algo inusual, tiene que ser algo que la gente no se espera, ¿correcto? Una buena historia tiene que ser impactante, no puede ser un refrito, sino tiene que ser algo diferente. Pero vuelvo al concepto que les estuve dando en clases anteriores. La historia no es la película. La historia es la base literaria de una película. Es el cuento, es la redacción. La historia es solamente la narración de algo que sucedió y para convertirlo en película tengo que darle un tratamiento cinematográfico, convertirlo al lenguaje cinematográfico, no contar la misma historia, sino ver cómo la cuento. Y mi ejemplo eterno siempre va a ser el Titanic. El Titanic es una historia conocida, pero en la última película del Titanic no nos presentó la historia clásica del barco que se choca con los témpanos, sino nos presentó la historia de una abuelita que recordaba sus aventuras románticas que vivió en el Titanic. ¿Me explicó? Entonces, según Rich Peluso, debería ser una buena historia es hecha por una historia conocida, porque permite un link con el público. Y el público dice, yo quiero ver eso, porque ya lo leí, o lo he escuchado toda mi vida, eso me lo contaba mi mamá, quiero ver cómo está hecho. Ahora, ¿eso significa que las historias desconocidas no funcionan? No, también funcionan. Pero una mejor historia siempre va a ser, y va a ser más atractiva si es conocida por la gente y le damos un tratamiento diferente. ¿Cuántas versiones han visto de Romeo y Julieta? En el Wikipedia cuentan que hay como unas 14 versiones, 14 películas diferentes de cada una de las obras que ha escrito Shakespeare. Versiones diferentes de una historia similar. Eso es lo que para los viejos cineastas haría una buena historia. Pregunta, segunda, ¿tiene que ser conflictiva o armónica? Liz, ¿tú qué opinas? Pues conflictiva, ¿no? ¿Por O sea, qué? tener Porque te como gusta el o sea, pleito. también. No, o sea, pues obviamente tiene que ver matices, ¿no? O sea, como decías ahorita, una película pues muy lineal, pues no te causa como siento que hay que variar con las emociones, ¿no? Hay que jugar con no con el espectador, ¿no? Sino con eso que dices, tú ya es conocida, ok, pero ya sabes que es el clásico que va a pasar el beso o que va a pasar una cosa. Si le metes a lo mejor algo diferente, es como haces que el espectador se siga creando esa expectativa. Bueno, esto yo pensé que no iba a pasar y bueno, el conflicto creo que es lo que hace, un matiz. Correcto. Un buen guión va a tener un conflicto en cada escena. Y sumando los conflictos de cada diálogo, de cada escena, van a llegar a tener un conflicto mayor, que es el conflicto principal. Y dependiendo de la cantidad de personajes o de historias que estoy narrando en mi película, es posible que yo tenga un conflicto principal, 3 conflictos secundarios y además un conflicto en cada una de mis escenas. ¿A qué me refiero? Es la escena en donde yo voy a entrar a un hotel y puedo hacer la escena tan armónica y sencilla como que llegue el carro, me abre la puerta, el clásico botones, bajo del carro y me voy adentro del hotel. O puedo hacer una escena donde llego en el carro,
me estaciono mal, el botones no puede abrir mi puerta hasta que no la empuja, salgo del carro e ingreso al hotel. O llego al hotel y alguien retrocede con el carro que tenía delante, o llego al hotel y pasan diferentes situaciones. Estoy hablando de una sola escena. Si hago una escena donde no pasa nada, la escena nadie la va a recordar y no va a tener ningún significado en la historia. Tengo que elegir las escenas en las que voy a poner los conflictos más interesantes que van a ir sumando al conflicto principal. Pero de hecho, las escenas más interesantes siempre son las que representan algún conflicto. Con conflicto no estoy diciendo pelea, estoy diciendo sencillamente el cruce de dos intereses. Dos personas con dos intereses diferentes que tienen un intercambio X. Tan sencillo como que yo estoy caminando y viene alguien caminando en contra mío, y quién de los dos se separa para pasar por el lugar donde yo estaba caminando. Eso es un conflicto. Varias escenas donde suceden cosas pequeñas, pero que van sumando significado a los conflictos que voy a vivir luego de manera general o de manera más amplia como conflicto general. La película tiene que ser, la historia, perdón, una buena historia tiene que ser realista o real. No, acá está, este es un error y voy a tener que sacar las respuestas. ¿Realista o triunfante? Y ya tienen ahí la respuesta, ¿verdad? Triunfante. ¿Complicada o sencilla? Complicada. ¿Cotidiana o inusual? Inusual. ¿Humana o como una historia oficial? Humana. Vamos a regresar a realista o triunfante. Conozco películas hechas por cineastas cristianos que cuando yo les digo, pero ¿por qué al final de la escena pasa eso con la mamá o pasa eso con el niño? La respuesta es porque la estadística de la realidad me dice que eso pasa normalmente con la gente. Y mi respuesta es, una película no es el registro de la realidad. Para registrar la realidad hago un documental. Si voy a hacer una película, voy a crear una realidad alternativa, donde las cosas funcionan como el autor quiere. Yo quiero que mi personaje vuele, entonces le pongo capa. O hago que sea un extraterrestre, o que tenga algún tipo de experiencia que le permite volar. Yo quiero que mi personaje tenga la piel verde, entonces trato de generar algo para que tenga coherencia y mi personaje pueda, el público, aguantar y soportar y aceptar que mi personaje tiene la piel verde. O lo convierto en un monstruo, como Hulk. Y nadie se pone a pelearse con el cineasta por qué Hulk es verde. ¿Por qué no es azul? ¿Por qué no es naranja? Sencillamente porque se crea una realidad alternativa. Aun cuando yo cuento una historia conocida por todos, lo que estoy creando, lo que estoy poniendo en la película no es la historia real, sino una realidad alternativa que narra y que rememora la historia que estoy presentando. Entonces, la recomendación de una buena historia no es que sea realista o estadística, sino que sea triunfante. Que nuestro héroe pueda vencer a la realidad que enfrenta y que nuestra película pueda conducir al espectador al deseo de querer festejar el triunfo. ¿Han visto ustedes películas que al final el héroe no consigue sus propósitos? O peor aún, películas que parece que no ha habido un final y ustedes dicen, qué mal final, ¿no? Me hubiese gustado que terminara de esta manera. Infinidad de películas hemos visto que decimos, hubiese terminado mejor de esta manera.
aunque no haya logrado su meta, pero al menos se da cuenta y reflexiona en lo que se equivocó, o le nace una esperanza para cambiar de actitud. Todos los espectadores quieren ver películas triunfantes. Puede ser que lo triunfante no sea que consiguió todos los objetivos, pero si no los consigue, crece como persona y no pierde la esperanza. ¿Una buena historia es una historia sencilla o una historia complicada? Complicada. Y mientras más problemas tenga que atravesar nuestro héroe, va a ser mejor. Mientras más idas y venidas sucedan en su vida, va a ser mejor. Mientras más personas que pensó que ya no estaban vuelvan a aparecer en su vida, va a ser más atractiva. Mientras más cosas que perdió las vuelva a recuperar o cosas que consiguió las siga perdiendo, va a ser una mejor historia. Así que utilicen este cuadro para evaluar las historias en las que están trabajando. Puede ser conocida o desconocida, pero la recomendación de Peluso es si puede ser conocida es mejor. Debe ser conflictiva y no armónica. Las historias armónicas aburren. Una historia donde no hay conflicto, nadie la termina de ver. Y ya digo, no se trata de peleas, se trata de intereses diferentes. Busquen historias que sean triunfantes, cuenten historias que sean triunfantes. Y como les digo, si no se consigue el triunfo que quería el personaje principal, al menos que al no conseguirlas, se redima y se dé cuenta qué fue lo que le pasó, por qué no lo consiguió, y que no pierda la esperanza, para que su espectador se vaya diciendo, me gustó el final. Que sea complicada, que sea inusual, no cotidiana, y que sea humana, no oficial. ¿Cuántos de ustedes, latinoamericanos, han visto películas sobre la historia de su país? Qué aburridas que son, ¿no? Ninguna se parece a Braveheart. ¿Se acuerdan de Braveheart? Las películas de General San Martín, el General Simón Bolívar, los libertadores de acá, de allá, la Guerra de Independencia o la Guerra del Pacífico o la que fuere, siempre son historias oficiales que nos muestran acontecimientos y no seres humanos. Hace poco vi una película del General San Martín, no recuerdo el nombre, que no lo presentaba como estaba en las figuras clásicas de los libros de historia. La personalidad, la característica de su rostro era absolutamente diferente y me gustó, estaba hecho en Buenos Aires, me gustó porque mostraba a un San Martín absolutamente humano, lleno de errores, que tenía un encontrón con Bolívar y no sabía ninguno de los dos cómo solucionar un problema que tenían ellos dos cuando llegaban a libertar el Perú, y San Martín tenía que salir y tenía que quedarse Simón Bolívar. Me gustó que tuvo conflicto, me gustó que deshumanizó a dos superhéroes de la historia oficial y nos contó de sus amoríos y de sus decepciones y de sus vicios y de sus errores y de sus debilidades. Normalmente las historias oficiales cuentan acontecimientos. Eso pasa también con el cine cristiano, que en una historia sobre Moisés estamos más preocupados de que se abra el agua y en qué momento llega el orden exacto de las plagas y en qué momento es que Dios habla directamente con Moisés, antes de preocuparnos en el sentimiento de Moisés, en cómo así él pudo enfrentarse a un momento donde en una zarza empieza una voz a hablarle y decir que era Dios. Y nos preocupamos más por contar el acontecimiento y no al ser que está viviendo la historia. Resultado, películas que nadie quiere ver y que los niños de las escuelas lo tienen que ver y odian la historia de nuestros países. O que las personas no cristianas tienen que ver y les parece malísimo el cine cristiano. Porque contamos acontecimientos. Cuidado con contar acontecimientos. Si vas a contar la historia de un avivamiento que sucedió en alguna iglesia, no te fijes en las fechas exactas
o en cuánta gente se reunió en una de esas reuniones, o que el local sea exactamente igual al local donde sucedió ese avivamiento. Preocúpate más en describir la vida de la gente que vivió el avivamiento, el cambio que tuvieron, las debilidades que tenían antes del momento del avivamiento y los sentimientos que tenían al orar por tanto tiempo sin tener respuesta hasta que llegó la respuesta de Dios. Esta película Risen, ¿la vieron? Risen, resucitado, es la primera película sobre la resurrección de Jesucristo donde no se dedican a hacer una historia detallada de acontecimiento tras acontecimiento, porque yo cuando vi la película dije, ya, ahorita entonces Jesús ya resucitó, lo que va a pasar es, vamos a ver, no, ni siquiera eso. Yo estaba viendo la película y digo, ok, ahora el ángel que viene sobre la roca. Y no aparece el ángel sobre la roca. Y yo dije, ya, ahora seguramente van a mostrar el terremoto y los soldados que salen. Y tampoco se muestran los soldados corriendo de ningún terremoto. Luego, cuando ya dicen, informan, el cuerpo del Mesías ya no está, alguien se lo ha robado y van a ver la tumba. Yo dije, pues, si van a ver la tumba, seguro van a poner a las dos Marías que fueron las primeras que lo vieron. Y tampoco aparecen las dos Marías. Solamente llega el general y se pone a preguntar quiénes fueron los que vieron y dónde fueron los que estuvieron, y nunca llegan a encontrar a las dos Marías que estuvieron, sino solo a una, a la que más fácil pudieron capturar. Eso es una historia conocida con un tratamiento cinematográfico humano, donde lo que yo veo es los sentimientos de este centurión cuando no puede entender que un hombre que él mató esté mirándolo cómo conversa y cómo camina por los lugares por donde él lo está persiguiendo. Ni siquiera dice, yo te voy a perseguir porque no entiendo lo que ha pasado contigo, sino lo dejan en un mutis completo y sencillamente sin poder entender nada, él camina como un zombi detrás de Jesucristo resucitado. Porque lo que me tratan de mostrar es que yo sienta lo mismo que siente ese tipo, de no entender lo que está pasando. Si este personaje me relataba su sentimiento y no me lo mostraba con imágenes, era el clásico superhéroe que decía, es hora de volar antes de salir volando, o es hora de atacar antes de salir a atacar. No podemos hacer más historias así. Tenemos que hacer historias que sean más humanas y no oficiales. No relatando acontecimientos por el solo hecho de que sean históricos, sino metiéndome a la vida de los que vivieron eso y a partir de ellos lograr que el público se identifique con mi personaje y yo pueda contar la historia que tengo que contar. Una película no tiene que ser un documental. Una película puede superar algunos acontecimientos de la historia para darle más tiempo al sentimiento del protagonista. Risen es un excelente ejemplo de lo que les estoy hablando. Historia conocida, llena de conflictos, ¿verdad? Porque resulta que el centurión protagonista no solamente tiene el conflicto de la resurrección de Jesucristo, sino que tiene un conflicto que vive todos los días con el antipático del tetrarca, al que nunca entiende y que siempre se tratan mal, y ni bien se ven en cualquiera de las escenas, hay como un fastidio de ambos. Triunfante y no realista, porque al final, aunque la realidad era que, bueno, difícilmente en Resucitado puede haber algo solo realista por la estadística, pero termina súper triunfante en esa ida de Jesucristo a los cielos y el no saber hacia dónde ir, pero ver el inicio de la iglesia en la historia. Complicada, inusual, humana. Esos son el tipo de historias que tenemos que escribir. Evalúa la historia que tienes, por favor, a partir de este cuadro. Y hazle las adaptaciones, porque no se trata de anularla, se trata de enriquecerla. Se trata de ordenarla de tal manera que se haga más rica. Si tú te das cuenta que no todas tus escenas son
conflictivas, ponle un poco más de opiniones que se contradigan. Si te das cuenta que al final no es tan triunfante, por favor, ficción no es para mostrar estadísticas, ficción es para capturar al público y darle sentimientos y emociones y un mensaje final. Así que olvídate de ser súper realista en tu película, salvo que hagas una película histórica. Pero aún en las películas históricas como Reason que estoy describiendo, no necesariamente tienes que poner cada uno de los acontecimientos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Me encanta que nadie hace preguntas porque nadie entiende o todos entienden demasiado bien. Está muy bien para mí. Esto está bien. La vez pasada me quedé con 1000 preguntas, que las tengo anotadas y algún día te las haré. Ok, pero yo ya te he invitado a ti y a todos a que cualquier pregunta que les queden me la manden por email y yo les contesto inmediatamente o por email o por WhatsApp. Sigamos. Ah, fantástico, fantástico. Lo que sigue en nuestro esquema es la sinopsis. Y a propósito, he puesto en esta gráfica un paréntesis, porque mi recomendación es que la sinopsis no la escriban ustedes solos. Mi recomendación es que la sinopsis la escriban junto a alguien que sepa de marketing o a alguien de una distribuidora con la que puedan trabajar. Porque una sinopsis sí va a ser leída por gente que te puede financiar o por gente que puede calificarte en un concurso o por gente que quiere programar tu película o decidir proyectarla o no proyectarla. Así que mi recomendación es que la sinopsis la desarrolles con alguien de marketing. ¿Sabes qué? Aunque tú seas un especialista en marketing, yo te recomendaría que busques uno más, porque él va a tener una perspectiva de tu historia y de tu película que tú nunca vas a tener porque es tu hijo. Y nosotros no vemos a nuestros hijos con los mismos ojos que lo ve la gente que no ha luchado por ellos. Así que quizás ese amigo o ese asistente o ese asesor te pueda dar una perspectiva de tu historia que tú no la viste. Es interesante que la sinopsis la pueda ver también personas de la edad de tu target. Si es una película pensada en señoras, que haya un par de señoras que no sepan mucho de cine, que la lean y te digan, oh, está interesante realmente. O si quieres llegar más a jóvenes, que los jóvenes te destrocen con sus opiniones para que puedas levantarte y realmente redactar una sinopsis que pueda vender. Escúchame bien, una sinopsis no es un argumento. Una sinopsis es un texto que debe vender. Más que la idea condensada de la película, debe ser una frase enigmática, vendedora, sorpresiva. No debe relatar de historia, para eso está el argumento. ¿Se acuerdan en mi esquema inicial que yo hacía una flecha y saltaba por encima de sinopsis? ¿Por qué tengo la sinopsis en este lugar y no la tengo en otro lugar? ¿Por qué prefiero lo de la flecha? Es muy sencillo y se los vuelvo a explicar para que no se nos escape. En mi gráfica inicial, yo les ponía esto. Lo primero que vamos a desarrollar es tener una idea. Luego vamos a apelar a una historia. Por método de trabajo de todos, terminando la historia yo puedo escribir una sinopsis. Pero lo mejor es escribir la sinopsis debajo del tratamiento cinematográfico que voy a hacer de la historia. Paralela al mismo tiempo de la historia, yo voy a pensar en un tratamiento, lo cual va a terminar en un argumento que al final va a convertirse en una escaleta, y en ese trámite es bueno probar con varias sinopsis.
En el trámite de la historia al tratamiento, en el trámite de la historia a la escaleta, durante el tiempo del tratamiento, donde me pongo a pensar, voy a hacer flashback, no voy a hacer flashback, empiezo por la primera parte o empiezo por el final, pongo primero el desenlace o pongo primero el nudo, me demoro mucho tiempo en poner algo así como un recuerdo o cómo la voy a trabajar. En ese momento es bueno empezar a escribir sinopsis. En la práctica es bueno, ni bien tienes una historia, escribir una sinopsis. ¿Sabes por qué es importante? Porque te encasilla para no hacer tu película muchas historias y no enfocarte en una historia concreta. Es bueno redactar la sinopsis cuando estás ya con la historia aceptada, cuando estás haciendo el tratamiento, volver a redactarla y cuando terminas tu escaleta, volver a redactarla. ¿Por qué? Porque te va enfocando. Digamos que tenemos la historia de, no sé, ¿qué película puede ser? Hancock, acabo de verla. ¿La han visto? Hancock, ¿recuerdan Hancock? Ok, la historia es, fíjese, la historia es de dos superhumanos que no pueden vivir juntos porque pierden el poder cuando están juntos, y en un momento de sus vidas ella se casa y forma una familia olvidándose del otro, pero el otro vive constantemente en depresión y no termina de ser un gran héroe. Lo anecdótico, lo inusual, es que el esposo de la superhumana, el esposo actual de la superhumana, va a conocer a este otro superhombre y va a tener una relación con él, lo que va a desencadenar que el plan que tenía la mujer no se pueda realizar y que el superhombre se vea sorprendido. Esa es la historia. ¿Ese es el orden de la película? No. ¿Verdad que no? Pero para que ustedes puedan entenderme esta historia, yo tengo que empezar como les he contado. Tengo que plantear primero a los protagonistas de quienes voy a hablar, tengo que plantear primero de dónde vinieron y tengo que contarles algunos de los elementos importantes de su historia. No es la película, no es la escaleta, ni siquiera es la sinopsis, pero es la historia. Esa historia yo la voy a pasar por un tratamiento cinematográfico para poder hacer el argumento. Y entonces, en ese tratamiento cinematográfico voy a decidir, en Hancock, vamos a conocer a un superhéroe diferente a todos los superhéroes que existen. Esta es la historia de un superhéroe diferente a todos los que existen, lleno de vicios y que anda constantemente en depresión. Un día, un buen hombre hace un proyecto basado en él y quiere cambiarle la vida. Pero resulta que este hombre está casado con una mujer que es la compañera eterna de este superhéroe, porque resulta que ambos han vivido por la eternidad como pareja. Ya decidí qué va primero, qué va segundo, cuál es el conflicto principal y cómo cuento el conflicto principal. No es la historia, es el tratamiento de la historia para crear un argumento. Y en ese desarrollo voy a terminar haciendo una escaleta. Ahora, ¿cómo redacto la sinopsis? ¿La sinopsis para qué me sirve? ¿Me sirve para hacer mi guión? ¿Me sirve para hacer mi escaleta? Sí, porque me enfoca. En la sinopsis yo puedo decir, es la historia de una mujer casada que redescubre al hombre con el que ella tenía una relación en la eternidad. No, César, estás mal. Esa no es la sinopsis de Hancock.
Si me dices que esa es la sinopsis, el guionista o tu guión me va a poner más tiempo a la mujer y a toda la historia de ella antes que a la historia del superhéroe que yo quiero conocer. Entonces me enfoca. La sinopsis me dice, otra sinopsis podría ser, esta película se trata sobre dos superhéroes que se han separado por amor y que tienen que redescubrir si realmente se aman. Ok, voy a poner la Mujer Maravilla con Superman, ¿no? Porque por ahí dicen que, o la Batichica con Batman, que son historias de amor que por ahí se sueltan en el imaginario de la gente. Cuando yo escribo una sinopsis de mi historia, voy a enfocar quién es el protagonista, de quién se trata la historia. Si el título es Hancock, el protagonista principal tiene que ser Hancock. Y entonces la sinopsis tiene que hablar de Hancock. Pero además la sinopsis tiene que ser sorpresiva, tiene que ser vendedora, tiene que ser intrigante. Y entonces yo redacto una sinopsis no sobre la mujer, no sobre el esposo, sino sobre Hancock. Lo primero que me ayuda el escribir la sinopsis cuando ya tengo mi historia es a enfocarme. Este es mi protagonista, sobre él tienes que hablar. Todo lo que suceda alrededor de él es secundario. Lo principal es lo que suceda con él. Ahora, cuando yo voy haciendo el tratamiento cinematográfico para lograr el argumento, también es bueno escribir la sinopsis porque me vuelve a enfocar. Ok, no voy a empezar por el matrimonio que tuvieron en la eternidad, ni por cómo los crearon. Voy a empezar con el tiempo donde él es un superhéroe depresivo para que parezca una comedia. Y luego la voy a convertir en un drama. Porque la primera parte de Hancock es una comedia absoluta y una comedia satírica además. Pero, ¿por qué elijo empezar por un género de comedia satírica? Porque el mercado me dice que Marvel acaba de hacer un montón de dinero y que tiene proyectos para hacer muchos más películas taquilleras, y si yo empiezo por un superhéroe pero medio de esos malos, todo el mundo va a querer reírse con mi película y van a venir a burlarse conmigo. Un ratito, a mí también me gustan los superhéroes, ok, luego la voy a cambiar de género y la voy a convertir en un drama donde lo voy a redimir. Y este hombre va a ser tan extraordinario que aún va a renunciar al amor con tal de que esa mujer pueda sobrevivir. Y se va a dedicar a ser superhéroe. Por eso la recomendación. Escriba la sinopsis cuando estás evaluando tu historia. Escribe la sinopsis cuando estás haciendo el tratamiento hacia el argumento. Escribe la sinopsis cuando tienes la escaleta acabada. Si viene alguien, el asesor de marketing o el distribuidor, y lee tu escaleta y te dice, oye, pero tu sinopsis no tiene nada que ver con la escaleta, corrige la sinopsis o corrige la escaleta. Ir escribiendo la sinopsis constantemente te enfoca, te define quién es el protagonista, cuál es el conflicto principal, cuáles son las partes más atractivas o las ideas más atractivas que tienes dentro de tu historia. Y como esas las vas a destacar para que todo el mundo quiera verla, esas las vas a desarrollar más extensamente en tu escaleta y en tu guión. Sigamos, regresemos a donde nos quedamos. Antes de la escaleta se define el argumento y al final de la escaleta se corrige el argumento. Algo parecido a lo que estoy diciendo de la sinopsis. Nosotros tenemos una idea general, las historias suelen ser generales también. Cuando les damos el tratamiento cinematográfico para convertirlas ya en un argumento, empiezo a ser específico y la sinopsis me va a ayudar a ser específico. Y luego llego a esta etapa donde ya casi tienes la película totalmente pensada. La escaleta es donde la película la tienes absolutamente clara. Allí vas a describir cada una de las escenas, cada una de las secuencias. Vas a describir de qué se tratan los temas que la gente va a dialogar. Vas a describir qué personajes tienen relación con uno y cuáles tienen relación con otro.
La escaleta es la lista de escenas y secuencias ordenadas conforme al tratamiento que has elegido de tu historia. No necesitas poner tomas, planos o diálogos porque eso se desarrolla en el guión. Pero en la escaleta es una lista. Escena número 1, escena número 2, escena número 3. Ahora, hay otro concepto. No solamente es el concepto de la escena, es el concepto también de la secuencia. ¿Qué es una secuencia? Un conjunto de escenas. ¿Qué es una escena? Suele ser lo que grabas de una situación entre personajes desde el momento en que prendes la cámara hasta que la apagas. Una escena está definida por el ingreso o la salida de un personaje o el cambio de lugar donde está desarrollándose ese contenido. Una secuencia es una sumatoria de escenas que tienen un solo concepto. Por ejemplo, la clásica secuencia del paso del tiempo. Para el paso del tiempo, en la entrada de esta película, de esta serie, ¿cómo se llama esta serie de nerds que son medio científicos? The Big Bang Theory. Big Bang, el Big Bang, sí. Empieza con una secuencia del desarrollo de la historia del mundo. Y para esa secuencia ponen varias escenas de diferentes momentos de la historia del mundo. La clásica secuencia, los chicos se están enamorando para mostrar a una pareja que está él la recoge, se van a una playa, caminan en un cerro, se suben a un carro, comen, se van a una feria, corren juntos en un campo y todo lo pones uno tras otro. Esa es una secuencia de varias escenas. La escena es lo que has grabado en cada uno de los lugares y con cada uno de los personajes. La secuencia es el conjunto de estas escenas que tienen un contenido significativo. Una escena puede ir sola, no tiene que ir dentro de una secuencia. La escena de la conversación que va a ser el conflicto principal. La mujer que era engañada se encuentra con el esposo y van a enfrentarse uno con el otro. Esa escena puede ir sola, no tiene que ser parte de una secuencia. Entonces, en tu escaleta vas a tener secuencias, es decir, varias escenas unidas por un mismo contenido significativo, o vas a tener escenas individuales. La recomendación es, ¿ya tienes la historia? Ok, tuviste antes la idea, ya tienes la historia, escribe sinopsis para que te enfoques, para que tengas claro protagonista, crisis principal, crisis secundarias. Inmediatamente después, piensa en cómo contarías esa historia, cuál es el tratamiento cinematográfico que quieres hacer. Vas a empezar por el inicio, por el final, por el conflicto, por una historia paralela, por otro lugar. Hay muchas películas que empiezan por una escena que no tiene nada que ver con la película. ¿Recuerdan algunas? No sé, por ejemplo, y que luego de muchas secuencias recién van a regresar. Yo creo que Logan, esta del hombre que le salen las cuchillas de la mano, la última de Logan empieza así, con unas secuencias de algo que nadie va a entender qué se trata hasta la mitad de la película. Y hay otras más así. Las películas de James Bond recurrentemente hacen eso. Siempre empiezan con otra historia chiquita, termina y empieza otra. Correcto, es verdad, es verdad. Las de James Bond también hacen eso. Entonces, ese es el tratamiento cinematográfico. ¿Cómo así se me ocurre, César? Ya tengo mi historia. ¿Cómo hago el tratamiento cinematográfico? Muy fácil. Mira muchas películas. Es el único camino para aprender a hablar un idioma. ¿Cómo puedo hablar inglés? Pues hablando con gente en inglés. ¿Cómo puedo hablar el idioma cinematográfico? Mirando muchas películas. Eso te nace por instinto. Si además puedes estudiar lenguajes de cinematográfico, mejor. Pero si no, si ya lo pasaste, si ya lo estudiaste, mira películas y hazte ideas de qué cosas están usando, qué cosas es lo que están poniendo, cómo están tratando la historia. ¿Se dan cuenta el ejemplo que les he dado de Hancock? Una cosa es la historia
Y otra cosa es el argumento que quedaron. Y otra cosa es la escaleta que lograron al contar esa historia. Y la contaron de una manera fantástica, porque resulta que yo me estoy riendo del superhéroe y me mato de risa, y me mato de risa además de cómo rompe la casa. Y en eso me llama la atención una cosa de locos. La mujer lo está mirando, la esposa fiel lo está mirando de una manera especial. Y el tipo parece que tiene algún tipo de relación. ¡Ay, qué feo! Esto va a ser una historia otra vez de infidelidad. Y resulta que en un buen momento ella tiene tanta cólera porque ya no puede soportar el secreto que tiene, que usa su fuerza sobrenatural. Y eso hace que Hancock cambie de vida y tenga esperanza de vivir diferente y ya no con depresión. O sea, me contaron una comedia, me reí con la comedia, siguieron contándome en esa historia todo lo que pasa en la cárcel, cómo él poco a poco se quiere restaurar. Es interesante, es bonito, es bueno. Y cuando ya estoy ahí, ¡plum!, me enganchan con un conflicto mayor. Hay algo en la vida detrás de este hombre que puede romper todos los planes de este buen esposo. Y me quedo mirando la película ya no para reírme, sino para ver de qué se trata. Una historia complicada, no simple, no plana, sino llena de situaciones que voy a ir descubriendo y que me van a mantener más tiempo sentado mirando la película. Antes de la escaleta se define el argumento, al final de la escaleta se corrige el argumento, en el argumento se define el tratamiento, en la escaleta el argumento toma forma lineal, dando orden a las situaciones conflictivas y apariciones de los personajes. La escaleta es algo muy básico, que todos los que han estudiado cinematografía saben de qué estoy hablando. Pero, como les dije, se trata hoy de revisar estos conceptos básicos para ver si estamos hablando el mismo idioma todos, para revisar las historias que quieren convertir en películas, y para que empecemos en esta clase a trabajar ya las películas que ustedes tienen pensadas. Mi recomendación sería, terminando esta clase, ya no lean el documento que les envié del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, ya no vean tampoco el video que les recomendé, sino ahora siéntense a evaluar a partir de esta presentación el trabajo que tienen de su historia. La tengan desarrollada o no, los que estén en etapa de idea ya pueden ver a partir del cuadro que le he presentado cómo convertir tu idea en una historia. Evalúa tu historia a partir del cuadro de las recomendaciones de qué hace a algo una buena historia. Inmediatamente después, compárala con películas para darle un tratamiento cinematográfico a tu historia que sea inusual. La historia puede ser conocida, el tratamiento nunca. Tú tienes que hacer una versión nueva. Es como cuando te dicen, ¿quieres escuchar una canción nueva de, no sé, de algún cantante famoso? ¿O quieres escuchar esa canción que te encanta en otra versión? Las nuevas versiones nos atraen muchísimo. Porque es como que, a ver si me sorprende, a ver si realmente está bien hecha. Yo conocía esa historia y mira cómo lo presentaron. Y nosotros los cristianos tenemos un reto solo de versiones, porque las historias que contamos normalmente son las mismas, o vidas redimidas por el poder de nuestro Dios, o historias bíblicas conocidas. Entonces nuestro reto no está en tengo que encontrar la historia más terrible, el testimonio más sangriento que pueda encontrar. No. Cualquier historia la puedes convertir con un buen tratamiento cinematográfico en una gran película. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos la clase pasada de las historias bíblicas, ponerlas en los géneros de moda? Surgieron buenas ideas, ideas que podríamos vendérselas a alguien que tenga plata para hacer series de televisión, y creo que podríamos darle en el clavo. De eso se trata. ¿Cuál es la versión que hago sobre esta historia? Luego de la escaleta,
la recomendación es trabajar también con Moodboard. El Moodboard surge del mundo del diseño gráfico y en realidad los primeros que lo usaban en el mundo del cine eran los directores de fotografía, porque querían tener una idea de cuál era la imagen que querían lograr en la escena en términos de iluminación y todo lo demás. En el mundo actual, en el cine de hoy, el Moodboard lo debe usar un productor. Y mi recomendación es que cada uno de ustedes no solamente desarrolle su película como productor, escribiendo una sinopsis, una historia y de repente un argumento, sino que vayan a la escaleta y vayan al Moodboard. Y después de tener clara la escaleta y tener claro el Moodboard, recién trabajar con un guionista o sentarse a escribir el guión. Porque el guión es un ejercicio de creatividad, pero también de reglas. Y para entrar al ejercicio del guión, lo más recomendable es tener toda la definición creativa ya desarrollada y ya absolutamente aclarada. Escribir un guión tiene mucho más que ver con de seguir las reglas de fraseo que en inspirarme cosas nuevas. La inspiración debe llegar cuando convierto la idea en una historia, cuando convierto la historia en un tratamiento cinematográfico, cuando defino una escaleta. Pero cuando escribo el guión, tengo que ser un técnico. Tengo que ser un tipo que sepa escribir guiones. Tengo que agarrar un software para escribir guión y tengo que hacer que mi guión respete la escaleta, respete los diálogos, respete los conflictos, respete la historia y la haga atractiva. En el guión voy a definir tomas. No todas, no necesitas definir todas, pero un buen guión, dicen los mejores cineastas, no es el que te dice la mañana estaba esplendorosa, sino el que te dice paneo til sobre la montaña y se ve el sol que sale entre las montañas. Ese es un buen guión. Un buen guión no es el que dice y el joven no sabe qué hacer y duda mucho de la decisión que va a tomar. Un buen guión debe decir plano cerrado en el rostro del joven, él voltea y le da la espalda, abre la toma, yendo en picado hacia arriba para mirarlo en un contrapicado y verlo que está sentado solo en la arena en una orilla de una playa. El guión tiene que ser descriptivo, técnico absolutamente. El guión no puede decir si el protagonista siente cólera. El guión tiene que decir qué cosa voy a ver con la imagen. En el guión se describe la imagen, por eso defino tomas, por eso defino todo el resto de los elementos que voy a poner, planos, tomas, caracterizaciones de los personajes y todo lo demás. Ahora, antes del guión, yo desarrollo un Moodboard. Si voy a trabajar con un guionista contratado, el Moodboard le va a ayudar un montón, porque el Moodboard no es otra cosa que una colección de videos y fotos de películas que hacen referencia a lo que yo quiero que termine mi película. Entonces, fíjense, el mundo actual ya no trabaja creyendo que los guionistas son genios iluminados que de la noche a la mañana van a lograr algo. El mundo actual trabaja con mucha investigación y con mucha referencia. Nosotros como cristianos debemos ser conscientes de que el único que crea de la nada es Dios. Nosotros combinamos lo que existe. De hecho, Picasso también lo decía. ¿Cómo así lograste el Guernica? Le preguntaron alguna vez. Pues que combinando tal cosa de tal y tal cosa del otro y tal cosa del otro. Nosotros los seres humanos creamos combinando experiencias, combinando conceptos, combinando figuras, combinando sonidos, combinando videos, combinando secuencias, combinando situaciones, combinando personajes. Y mientras más elementos tengas, vas a hacer una descripción más clara de la película que quieres tener.
Yo puedo preguntarle a Nemesio, Nemesio, ¿tienes una idea de una película? Sí, César, tengo la idea y ya desarrollé una historia que es didáctica, que me puede dar bien el mensaje y además le pienso dar un tratamiento cinematográfico que me ha dado este argumento. Yo le digo, genial, Nemesio. ¿Y ya tienes la escaleta? Sí, tengo la escaleta también. Esta es la secuencia 1, la escena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y todo desarrollado. Y entonces yo le digo, oye, está buena, pero ¿lo vas a iluminar? ¿De qué forma? ¿Qué tipo de planos vas a utilizar? ¿Se acuerdan de lo que les hablaba cuando hablábamos de la creación del cine latinoamericano y la noche azul norteamericana y la noche amarilla latinoamericana? Esas cosas van en el mood board. En el mood board va cuál es el tipo de caracterización del personaje que quiero y entonces edito un video de algún personaje que me parece y se la doy al guionista y se la doy al actor y al actor de repente me dice no me des eso por favor porque yo no quiero tener referencias, solamente déjame a mí a ver si es lo que quieres. Y el actor puede ser libre, pero luego para evaluar tú sí tienes una referencia. Y tú sí dices no la quiero por ahí, la quiero por este lado. Solamente un mood board bien armado va a permitir que tú tengas respuestas para el escenógrafo, para el maquillador, para el director de fotografía, para cada una de las personas con las que vas a trabajar. Este trabajo del mood board solía encargarse o al director de fotografía, o al director de arte, o al diseñador de producción. En el Oscar van a ver que no hay un director de arte. En el Oscar se da más el premio al diseño de producción. Pero tiene que ver casi con lo mismo. El director de fotografía necesita el mood board porque necesita saber con qué colores va a iluminar, si muchos filtros va a usar o pocos filtros, si necesita poner luces muy fuertes o luces muy bajas. Si tú, además de tu esquema, de tu escaleta y de tu guión, puedes darle un mood board de videos muy bien detallado, pues va a ser un gol porque va a poder hacerte exactamente la película que tú estás soñando. Ahora, tranquilos, que yo sepa, no hay ninguna película que se haya hecho con un mood board absolutamente lleno y acabado. Lo que se hace es, la mayoría de personas van a tener un mood board sobre las escenas más significativas, sobre las secuencias más significativas, inclusive sobre la edición de escenas para que conformen una secuencia como la que viste en tal película o como la que viste en esta otra. Yo he visto mood boards de películas que han utilizado referencias de películas de dibujos animados, de películas para niños, de series de televisión, de películas antiguas, combinándolas con las últimas de los superhéroes o con alguna de ciencia ficción. Así que no te sientas mal si es que tu mood board combina demasiados estilos. Tú tienes que decirle a tu equipo de trabajo qué es lo que quieres rescatar de cada una de las escenas que estás mostrando. De hecho, si haces algo tan combinado, no vas a estar hablando de la fotografía. Seguramente vas a estar hablando del tipo de actuación o vas a estar hablando del tratamiento de la edición o alguna de esas cosas. Mi recomendación desde el inicio de esta clase fue estos temas, que son temas aparentemente básicos, que todos debemos manejar si alguna vez tomamos algún curso de cinematografía, se trata de tratarlo hoy día porque lo que quiero es que te sirvan para que evalúes la película que tienes en tu pensamiento. Quiero que evalúes los errores o las virtudes que hasta ahora vas teniendo. Quiero que que recuerdes la idea original que tuviste y que evalúes la historia que ahora tienes a partir de la idea original que tuviste. Porque como te cuento, suele traicionarnos el corazón. Cuando tenemos una historia que la he añorado por mucho tiempo o que me parece que es algo que yo quería lograr, pero el mundo actual me dice que esa historia no funciona. Entonces tengo que evaluarla. Entonces tengo que trabajarla con los conceptos que te estoy dando. Revisemos cada una de nuestras historias. Yo de verdad he intentado no dar tareas en este taller, pero me encantaría que ustedes puedan hacer una evaluación de la idea o de la historia que tienen y que me la manden por email en un escrito. Me encantaría que Maribel pueda darse
de repente una vigilia para hacer este trabajo, porque quizás no tenga tiempo en otro momento, pero de repente una noche sin dormir, quedándose como recordando la época universitaria y acostándose a las 3, 4 o 5 de la mañana, quizás podría darnos el tiempo para escribir algo que sé que no están preparados para hacer tareas en este curso, pero que podría ayudarlos a ustedes a enfocar, a dirigir, a encaminar el proyecto que tienen. Han escrito varios chats. Una idea de lo que realizo. John Sanga estaba mandando ahí un link de los dibujos animados que realiza. Seguramente para que... ¿Quién fue la que preguntó? Lilian, me parece, preguntó por eso, ¿verdad? En unos momentos voy a tener que retirarme, dice Hugo, porque tenía un problema con la iglesia. Y Tami sería como el animatic en marketing. No entendí tu pregunta, Tami. ¿Puedes abrir el micrófono? Es que el animatic, buenas noches con todo. El animatic viene a ser lo mismo que mencionaste, el mood board. Entonces, el animatic se utiliza fotografías, videos, películas, de hecho, dibujos a mano que armen todo el spot comercial. Pero en este caso estamos hablando de el guión o lo que tenemos en mente para poder explicar. Correcto, no es lo mismo. Son tres conceptos que se parecen un poco, el storyboard, el animatic y el moodboard, pero son momentos diferentes. El moodboard es un álbum, es un archivo de videos o películas o fotografías que van a permitirte contar mejor tu idea de la película. Entonces tú tienes una película sobre el conflicto armado del CENEPA, no sé, algo así. Y entonces tienes una película de guerra, tienes una fotografía de algún personaje, tienes esto, tienes el otro, y aún antes de trabajar el guión, lo compartes con tu equipo para que más o menos trabajen en esos conceptos, en esas ideas. El storyboard, perdón. Serían entonces los conceptos visuales, las referencias visuales. Las referencias visuales, eso es tal cual. Son las referencias visuales. El animatic, para los que no manejan el concepto, es un storyboard animado. El storyboard es papel donde yo dibujo, o bueno, en la computadora puedo también dibujar, y donde trato de hacer cada una de las tomas que voy a realizar. El animatic es un poco más avanzado que eso, porque no solamente es dibujos sobre un papel o varios slides de imágenes de imágenes diversas, sino el animatic trata de mostrar un poco el movimiento de cámara, trata de incluir un poco el sonido, trata de incluir un poco algunos efectos que puedo hacer, y es un video, algo así como el borrador del video que yo voy a realizar, sea un comercial de televisión, un documental, una serie o una película. Sí, Eric. Entonces, me queda claro lo que estás diciendo que es el animatic. Me queda claro, pero el animatic en sí es un programa que existe y nos ayuda a hacer eso, o lo que estás diciendo se hace en un PowerPoint, o cuál es la herramienta para crear el animatic. Yo sé que hay software, que en estos momentos no tengo el nombre, que te ayudan a hacer animatics, pero yo he hecho un montón de animatics en Premiere y conozco un montón de gente que hace animatics en Photoshop y algunos inclusive en PowerPoint. Los que han presentado animatic en PowerPoint son los que no han ganado la cuenta y han perdido el contrato. Pero la mayoría lo ha hecho en Premiere o en Final Cut Pro, en un programa de edición. Sí hay software que hacen entonces, animatics. Al final, casi hiciste la película previamente tomando de todos lados, pero en realidad el animatic se usa más para producciones pequeñas, como un comercial de televisión o un unitario mediometraje de repente, más a un cortometraje. Yo nunca he visto un animatic de un largometraje, sería una locura, o sea, no tendría sentido hacer un animatic. Storyboard sí, pero animatic no. Storyboard sí, pero animatic no. Correcto. ¿Tú lo has hecho, Tami? ¿Tú lo has hecho? El animatic yo lo he hecho para comerciales, solo para comerciales, y el storyboard, bueno, el storyboard también antes se utilizaba mucho para comerciales,
pero luego ya se optó por colorizar también el story y convertirlo en un animatic, con los sonidos, los efectos y todo. Entonces, hay todavía productoras acá en Quito, las grandes, que contratan al dibujista y se trabaja por viñetas, cada viñeta, y se pone los movimientos, tiros de cámara, se ponen los sonidos, a veces hasta locuciones bases y demos para convertirlo en un animatic al story. Ahora, Eric, cuidado con desenfocarnos. No necesitamos animatic para las películas que estamos tratando de realizar. Maribel, ¿levantaba la mano? Maribel. Hola, sí, no, solamente quería... Apagaste el micrófono. No tengo sonido. Escuchamos, ahora sí. Al parecer, Maribel escribió su pregunta en el chat. ¿El mood board es similar al storyboard o es lo mismo? No, no es lo mismo, acabamos de decirlo. El mood board es una colección de videos o de fotografías que el único objetivo que tiene es tener una referencia del tipo de imagen que quieres lograr en tu película, del tipo de personaje que quieres lograr, del tipo de fotografía que quieres lograr, del tipo de escenografía que quieres lograr. Es una colección desordenada porque no tiene que tener la historia ni el orden de la escaleta. Solamente es una colección que tú vas enseñando cuando te reúnes con tu equipo y le dices al de producción, mira, me encantaría, en tal película yo vi un parque que es como este y sería ideal si el parque como este es donde grabamos la escena del parque. Hay otra, mira, el director de fotografía, yo vi una película que lo iluminaron de tal manera que lograron un movimiento y no sé cuánto, y tú lo que vas haciendo es presentando tus archivos. Es muy bueno utilizar eso. Ustedes deben haber escuchado la famosa Biblia de las series de televisión, que hoy en día se hacen tantísimas. En las Biblias se utilizan también este tipo de colecciones, no de videos, pero sí se exigen este tipo de colecciones de referencias gráficas sobre cómo es la personalidad del personaje 1, 2, 3, 4, 5, la manera de vestir, el tipo de lugares donde va, donde asiste y todo ese tipo de cosas. En una película también ya se está usando esto del mood board. De hecho, los directores de fotografía siempre lo han usado y siempre lo seguirán usando. El director de arte también suele utilizarlo. Pero mi recomendación hoy día es que ustedes como productores también lo trabajen. Porque lo que va a pasar es que la película al final, o sea, es verdad que la película es un trabajo de grupo, pero yo he visto demasiadas películas que al darle una participación abierta a todos los participantes, se termina siendo una película que Pierpaolo Pasolini, este director grandazo de Italia, va a decir, no la firmo. Pierpaolo Pasolini decía, el cine es una aventura tan apasionante que cuando terminas una edición, tú tienes que decidir si dices que la película fue tuya o sencillamente que pasaste por ahí. Eso sucede cuando no has podido envisionar a tu equipo en la idea que tú tenías. Me parece a mí que los momentos de trabajo creativo son grupal, de trabajo creativo grupal, son cuando evalúas la idea original y la compartes con tu grupo y tu grupo te dice, oye, me gusta, pero ¿qué tal si le ponemos esto, le ponemos el otro? Otro momento de trabajo creativo grupal es cuando vas desarrollando la historia y tú tienes un primer texto y se la mandas al compañero y el otro también la revisa y te aumenta alguna cosa y van terminando la historia. El tratamiento cinematográfico también es vital que sea en equipo, porque mientras más gente opine, va a funcionar bien. Pero en ese momento termina la apertura del trabajo creativo libre grupal. El desarrollo de una esqueleta ya exige un autor
alguien que quiera definir. Este autor puede ser democrático y una vez que termina su escaleta, se pone a trabajar y a escuchar todavía algunas ideas y hace 3, 4 correcciones. La última escaleta que yo hice sobre una película que espero desarrollar este año, se la mandé a Julio Román y se la mandé a Arturo, y los dos me dijeron, oye, mira, me gusta esta parte, ¿por qué acá no le aumentas? Le hice caso a la tercera parte de las sugerencias que me hicieron. O sea, de cada 3, 2 ignoraba. Pero no me lo mandaron como órdenes, sino como sugerencias. Y me parecía que algunas de ellas no aportaban mucho y como que ellos tenían otra visión de la película. Ahí me di cuenta que para que evaluaran mi escaleta, le hubiese mandado mi mood board. No le mandé mi mood board y entonces ellos habían interpretado mi escaleta como que era de otro género de película. Como no voy a hacer el trabajo en conjunto con ellos, sino solamente son como unos asesores, no necesito estar de acuerdo. Pero si ellos vinieran acá a hacer la película conmigo, sí deberíamos estar de acuerdo y compartir todos estos elementos que permiten a un productor que la película no se te escape de las manos. He visto demasiadas películas que se nos han escapado del proyecto. A veces se escapan durante el momento de rodaje, suele suceder a cada rato. Pero lo terrible está cuando luego del rodaje me doy cuenta que también tuve errores de guión. Y cuando tengo errores de guión, normalmente es porque no desarrollé la escaleta y la sinopsis, con ese juego de escribir sinopsis, revisar escaleta y revisar el argumento hasta llegar a una escaleta final. Para que no se nos escapen el mensaje que quiero dar, para que no se nos escapen ese tipo de cosas, mi sugerencia es productores. Hasta ahora, básicamente el trabajo era organizar al equipo y que cada creativo trabaje por su lado. Hoy en día hay mucho más trabajo en equipo donde tú lo que tienes que ser es un director de un trabajo grupal. Escuchas algunas cosas y tomas algunos consejos y otros no. Y luego, ¿sabes qué va a pasar cuando terminaste de escribir tu guión? En ese momento tú vas a tener que renunciar a tu dirección y dársela al director de la película. Y él va a poder decir, esta escena no me gusta. Y tú vas a tener un gran argumento porque trabajaste todo bien para decir, no, esa escena la necesito, porque si no, ¿cómo logras este desarrollo del personaje? Y el director va a decir, ok, tienes razón. Y en otras va a decir, sí, pero ¿sabes qué pasa? Esta escena me está cargando demasiado la personalidad de un personaje que no necesito que se cargue tanto. Y como tú revisaste todo tu tratamiento antes, vas a darte cuenta si realmente se dio cuenta de algo importante o de repente se está equivocando. El hecho de que nosotros trabajemos todas estas partes con detalle, revisando y redactando, es lo que nos va a permitir que esta película sea mía. En el caso de Poema de Salvación, sé que Arturo y Pablo Pablo Muñiz, desarrollaron la idea, la historia, el tratamiento, el argumento, reescribieron la sinopsis y terminaron con una escaleta. Luego vino el director y el director asumió la dirección. El productor está ahora como consultor, ya no como definidor. Y el director tenía un estilo para hacer películas de época. Y trabajó de tal manera la película que al ver el primer corte, Arturo dijo, no, esto no era lo que quería. ¿Por qué no era lo que quería? Porque la iluminación no se había logrado como él la tenía en la cabeza, no trabajó mood board, porque algunos personajes habían crecido cuando no debían crecer y otros se habían hecho antipáticos. La mamá, ¿vieron Poema de Salvación? La mamá estaba demasiado antipática en algunas participaciones que tenía, porque el director no era cristiano y no entendía cómo hacer de una manera sugerente una mamá media metiche, porque ora cada rato y se mete en la vida del hijo, pero hacerlo de tal manera que no se vea mal. Hubo tantos problemas porque se escapó la película, que la solución fue Arturo grabándose una semana más como relator de la película Poema de Salvación. Yo recuerdo cuando él me dijo, César, no sé cómo la voy a hacer, pero voy a tener que meterme a la película como un relator. El otro día hablando con Paco del Toro,
muy crítico sobre la solución que Arturo dio. Y diciendo, pero ¿cómo es posible que el mismo dueño de la película se presente como el relator principal de la película? Yo le conté la anécdota y él dijo, bueno, es cierto, ok, la entiendo, está bien. Para que las películas no se nos escapen, para que nosotros podamos, por ejemplo, trabajar con directores a los que podamos dirigir. Sé que Maribel Zamudio tiene el ofrecimiento de productoras de que quieren hacer su película o de directores que quieren hacer su película. ¿Cómo hago para que no hagan la película de ellos, sino la que Dios me dijo a mí que hiciera? Desarrollo la idea, la historia, el tratamiento cinematográfico hasta llegar a la escaleta y evalúo el guión a partir de estos conceptos que voy dejando claro. Yo sé que al inicio no van a agarrar muy fácil la evaluación de lo que han avanzado, pero quiero pedirles por favor que evalúen la idea que están desarrollando a partir de lo que hemos visto hoy, porque la próxima clase parte de la evaluación que ustedes hayan hecho de lo que tienen. Si es que no hacen un pequeño ejercicio para evaluar lo que tienen, no van a poder agarrar el resto de las clases que vienen al 100% de lo que yo quisiera que lo agarren. Más preguntas. César, Dígame. entonces, ¿cuál sería la tarea en sí que te tenemos que enviar al correo? Quiero que pongan en una página, en una hoja Word, idea y la escriban. Debajo, subtítulo, historia y la escriban. Debajo, tratamiento cinematográfico y lo escriban. ¿Cómo piensan contar esa historia en cine? Siguiente, argumento y escriban el argumento. Siguiente, sinopsis, escriben la sinopsis. Siguiente, escaleta. Sé que no van a completar toda la escaleta porque eso es un trabajazo, así que lleguen hasta sinopsis y argumento. La escaleta no se hace ni en 3 semanas. Ok, voy a contar con ustedes que van a hacer eso. No necesitan presentarlo. Yo soy el argumento. ¿Quién habló? Yo es que no sé qué es argumento. ¿Argumento? ¿La justificación de por qué? No. Argumento cinematográfico. Es el resumen de tu escaleta, es el resumen de tu tratamiento cinematográfico de la historia. O sea, cuentas la historia, pero ya no como una historia más, sino como una película. Acabo de hacer un ejemplo con Hancock. Dije, la historia de Hancock es la historia de 2 superhombres, superhéroes o hombres superdotados que se han separado y que vuelven a encontrarse por determinadas situaciones. Pero el argumento no es lo mismo. El argumento es, esta es la historia de un superhéroe que vive en depresión y que tiene malos tratos con la gente y que se encuentra con un hombre de publicidad que quiere transformarlo. Pero resulta que la esposa de este hombre de publicidad tiene una historia pasada con este superhombre que va a traer conflictos en la familia, y estos conflictos en la familia van a ser 1, 2, 3, 4, 5 hasta que pasa esto y pasa el otro y descubre tal cosa. Entonces el argumento es la historia ya convertida en tu idea de película. ¿Listo, Liz? Sí, ¿Alguien más gracias. tiene otra pregunta? Y si esta tarea fuera para dentro de 8 días, ¿nos darías más tiempo, por favor? Ok. Esta tarea tienen que presentarla el próximo martes. 7 días. Gracias. Pero Maribel, de verdad, sé en la vida ajetreada que tienen todos ustedes, por eso les recomiendo que recuerden el tiempo de la universidad y lo hagan desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Tenía 30 años menos cuando era la época de la universidad.
Exacto. Todos. ¿Cómo se nota que ya no vas a vigilias, Eri? ¿Qué es esto? Vivo en vigilias, brother. Ese Falta es de además ejercicio el problema. espiritual. Fíjate que perdón, lo que comentas de que para mí sí es un temor eso de dar a una productora el proyecto porque van a terminar haciendo algo que no es la idea original. Y por eso no lo he soltado y por eso estoy teniendo tanto cuidado de no excluirme en todos y cada uno de los departamentos que por así tenga escribo, ¿verdad? Aunque yo sé que tiene que haber una cabeza en cada uno de ellos para que se desarrolle bien, pero sí estar bien en todo, o sea, puesto en todo. Yo sé que es un trabajo enorme, enorme, que bueno, es mi primera ópera prima y valga la redundancia, y no he podido dar ese paso, extenderme de ella porque que no sé cómo la van a tratar, qué tratamiento va a tener y cuál va a ser el resultado final. Entonces, sí ha sido para mí bien difícil. Yo lo que no, bueno, hice y no hice a la vez fue la escaleta. Yo realmente me puse a tomar cursos de dirección, que tiene por ahí 2, 3 cursos. Tengo una maestra muy buena que se hizo en Cuba y ella ya puso su escuela en Monterrey. He aprendido mucho de ella, ha sido muy buena conmigo, me ha apoyado muchísimo. Y lo que yo hice fue un shopping list, o sea, un listado de todos los ángulos que se van a usar a la hora del rodaje. Entonces, o sea, yo como que ya me quedé más así con eso y no desarrollé la escaleta. Es algo que la verdad es que me hace falta. Yo tengo 108 escenas, pues, con todas sus secuencias y todo lo que conlleva, pero sí es muy largo el proyecto. O sea, por eso te decía, a lo mejor sí necesito más de una semana. Por eso, o sea, Maribel, escúchame. Sé que Dios quiere usarte para terminar la película que te ha dado. Son muy pocas las personas en las que he visto tantos milagros como los que he visto en tu proyecto. Por eso te insistí un montón de que tomaras este curso, porque sé que se te puede escapar de las manos, pero el trabajo de una película es un trabajo armónico, de equipo. Harías muy mal si estuvieras supervisando a cada rato al equipo que se forma alrededor tuyo. El método para hacerlo es tú tener las cosas claras. Seguramente han tenido alguna experiencia en algún rodaje. Los actores se dan cuenta cuando los directores tienen las cosas claras. Los directores de fotografía, los directores de escena, se dan cuenta cuando el productor tiene las cosas claras. Todos los que estamos en este medio tenemos nuestros truquitos para saber quién tiene las cosas claras. Yo hoy día les he dado algunos de los elementos que se utilizan para verificar si el que me está hablando tiene las cosas claras. Si tú desarrollas la idea de tu película solo con lo que hoy día hemos visto, ni siquiera con las clases anteriores. Las clases anteriores son vitales para tomar decisiones de género y de mercado y de todo lo que hemos estado viendo, pero esta es sobre el concepto de la definición de tu película. Si tú solo desarrollas esto, tú vas a poder trabajar con cualquier director, cualquier productor que te toque la puerta, porque vas a tener las cosas claras en idioma que ellos pueden entender y vas a tener una experiencia de rodaje absolutamente lleno de armonía y con la presencia de Dios, que es lo que necesitamos para que Dios haga las cosas y no nosotros. Así que esfuérzate y desarrolla y utilicemos este tiempo para hacer crecer nuestros proyectos. Se los dije desde un inicio de este curso, mi intención es que terminando este curso, todos los que tengan un proyecto real de película puedan terminar de desarrollarlo. Vamos a trabajar la parte de cómo convertir mi idea en proyecto de negocio, cómo presentarlo a lugares donde pueden financiar
quienes se han acercado a CREA para ver posibilidades de coproducción. Y mi idea es que terminando este curso no sea un curso más, sino sea un acelerador de películas. Así que trabajen, por favor, en su idea, trabajen en su guión, trabajen en el concepto que tienen, aprovechen este tiempo y trabájenlo. De hecho, estoy seguro que al final del curso, uno de ustedes, el más afanoso, va a decir: César, lo desarrollé todito y está acá listo. Y les aseguro que en ese momento voy a ser el más fanático de que ese proyecto se pueda convertir pronto en un rodaje. Y hoy ya tenemos mejores posibilidades que cuando empezó CREA. Hoy ya tenemos gente que está queriendo invertir, fondos de inversión que se están formando, mercados que se están abriendo, compradores que nos están llamando. Realmente Dios está haciendo algo lindo para todos, porque no es para uno, es para todos los que queremos hacer cosas para el Señor. Gracias por estar esta noche. Hagan su tarea, amanézcanse, vuelvan a recordar su tiempo universitario. Que Dios los bendiga. Nos vemos el martes. No vuelvan a decir que no están acostumbrados a amanecerse, por favor, porque voy a hablar con sus pastores. Chao, que Dios los bendiga.